Hola hermanos, realmente es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y vamos a estar viendo en este pequeño video qué significa ser irreprensible. Esto va a ir como introducción a los requisitos para un pastor. Ahora, vamos a estar viendo esta palabra irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Luego vamos a estar viendo las implicancias, lo que implica ser irreprensible a la luz de este contexto, a quiénes va dirigido y cómo trabajar para poder ser irreprensible. Ahora, dice que debe ser irreprensible, es necesario que sea irreprensible. ¿Pero qué es ser irreprensible? La palabra esta significa, tiene la idea de fondo de alguien que no puede ser acusado con éxito, alguien que no se lo puede acusar con éxito, alguien irreprochable, que no se lo puede reprochar nada, alguien que aún ni siquiera se le puede acusar, alguien que no ves una persona que ni siquiera hay nada que decir en contra de él. Y hay que entender esto. A las personas, puede ser a un pastor, se lo puede acusar de algo. Hay varias personas, hoy en día se lo acusa a pastores de varias cosas. Pero a veces son acusaciones falsas que no tienen pruebas de fondo que respalden esa acusación. Esa es la idea, que no hay nada, no se lo puede acusar con éxito de algo. En realidad, ¿qué es ese algo? ¿Qué son esas cosas con las que no se lo puede acusar con éxito? Es de no cumplir estos requisitos que se dan acá, ¿no? Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero antes quiero enfatizar algo que Pablo es muy enfático acá cuando le habla a Tito. Y para ver esto quiero introducir con el versículo 5. Dice que Pablo, 5 y 6, Pablo le dice a Tito: por esta causa yo te dejé en Creta, te dejé en Creta. ¿Para qué? Y ahí le da dos propósitos por los cuales él lo dejó. El primero es para que pusieras en orden lo que queda. Pablo ya había estado trabajando y ahora le dejó a Tito para que siguiera completando un trabajo. Y dice, ese fue un propósito, y ahora le dice, y también para que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que la tarea de Tito era seguir completando la obra que Pablo ya había empezado, pero también ahora establecer ancianos en cada ciudad de la isla de Creta para que esas iglesias puedan crecer, para que el Evangelio pueda ser predicado, ¿no? Y acá es donde entra la palabra irreprensible. Hay que aclarar esto. La Biblia deja en claro que esta función pastoral está reservada para los hombres. Y dice, lo designarás si el anciano es irreprensible. Si el anciano es irreprensible. No si el anciano será más adelante irreprensible, así que lo elegimos y luego él va a ir desarrollando eso. No, el anciano es. Tito, a la hora de elegir un anciano en la isla de Creta, debía asegurarse que él fuera irreprensible, que cumpla con los requisitos que siguen. Y no es tampoco que el anciano fue o demostró en algún tiempo ser ahí medio irreprensible, pero ahora ya no está cosa. No, es irreprensible, debe ser irreprensible. Pablo hace este énfasis en el versículo 7, dice, porque el obispo, hablando de la misma persona, es el anciano, es el pastor, debe ser irreprensible. Debe ser irreprensible, no queda de otra. Sí o sí tiene que ser irreprensible. Si no, no puede ser un pastor. Y esto de ser irreprensible, tenemos que mirarlo desde el ámbito ahí del versículo 7 que dice, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Pongámonos a pensar un poco, ¿no? Dice, tenemos a un pastor que va a ser el administrador de Dios, va a ser el representante de Dios ahí en esa iglesia en Creta, va a ser alguien que va a dar el ejemplo del carácter de Dios. Entonces debe sí o sí ser irreprensible, debe tener ese carácter de Dios, debe mostrar a los demás, debe ser un ejemplo de cristiano, ¿no? Y vamos por arriba esos requisitos. Después, a lo largo de esta serie de estudio en Tito, se va a ir profundizando sobre cada uno. Pero para que lo tengamos presente, vamos a ver, dice que el anciano debe ser marido de una sola mujer,
Debe tener hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Básicamente acá los requisitos abarcan dos áreas. Primero el carácter del obispo, y luego la forma en la que predica, que también incluye el carácter, pero él lo que predica está de acuerdo a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia. Es fiel a la palabra de Dios. Pero también su carácter moral es puro, es un carácter santo, justo. Es un carácter conforme al de Cristo. Y esa es la idea, de que este pastor debe mostrar a Cristo a los demás. Y pensemos esto, ¿no? Según estas cualidades, cuando nosotros vemos a alguien que tiene estas cualidades, alguien que es irreprensible, alguien que es hospitalario, que es amante de lo bueno, que no es dado a la bebida, que no ama las ganancias deshonestas, que es prudente, que es justo, santo, que es dueño de sí mismo, lo admiramos, son cualidades, virtudes que admiramos. Entonces, nosotros, dice, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, como fuera el sacerdote va a ser el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué refleja esto? Es que los cristianos, el resto de los cristianos, va a imitar al pastor, va a seguir la conducta del pastor. Entonces, es necesario que sea así, que este pastor sea irreprensible. Un liderazgo sólido va a producir iglesias sólidas. Un liderazgo que sea conforme a Cristo va a producir cristianos, hermanos en la iglesia que sean conforme a Cristo. Y también pensando en la situación de Creta, ¿no? De la isla de Creta. Un ambiente que no conoce a Dios, que vive esclavo, a personas que están bajo pecado, que están esclavos al pecado, que viven como les place, siguiendo sus deseos. Y cuando tenemos un pastor que es irreprensible, cuando tenemos creyentes que imitan a ese pastor que es irreprensible, son luz. Debemos acordarnos que el tema de la carta de Tito tiene un énfasis pastoral, pero la idea es que la iglesia pueda ser preparada, capacitada para poder compartir el evangelio con aquellas personas de la isla de Creta de una manera eficaz, de una manera efectiva. Entonces, cuando vemos esto, de esta manera, cuando tenemos un pastor irreprensible y los demás hermanos de la iglesia imitando a este pastor, a estos pastores, estos son ancianos en cada iglesia, eso va a dar testimonio del Evangelio de Cristo. Sus vidas, tanto como con su palabra, van a predicar a Cristo. Y debemos entender algo. Acá somos desafiados a dos cosas. En primer lugar, a aquellas personas que tienen el deseo, tienen ese anhelo de ser pastores, deben sí o sí cumplir estas cualidades, estos requisitos. Deben ser irreprensibles. Si no lo sos, no puedes ser pastor. Eso es lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero también aquellas personas que no son pastores, pero que son cristianos, tanto mujeres como hombres, debemos anhelar ser irreprensible. Porque en definitiva ser irreprensible significa ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro, alguien que ha crecido a la semejanza de Cristo, que está creciendo a la semejanza de Cristo, que cumple estas cualidades, ¿no? Debemos anhelar ser cristiano maduro. Tanto hombres como mujeres debemos anhelar ser así. Así que el desafío es trabajar. Si estás anhelando ser pastor, trabaja ahora para tener estas cualidades. Que ruega a Dios que Él va a obrar estas cualidades en vos. Hasta que no la tenga, no podés ser pastor de acuerdo a la Biblia. Ahora, si sos cristiano, también debes anhelar, tanto mujer como hombre, debes anhelar ser irreprensible. Debes trabajar, esforzarte para ser así.
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para traer más gloria a Dios, para ser de beneficio para la iglesia, llevar frutos y frutos que permanezcan, pero también para dar testimonio en medio de la sociedad donde estás, en medio de tu familia, de tu pueblo, incluso de tu nación, si Dios te lo va permitiendo, para poder predicar a Cristo, para mostrar a Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Dios lo bendiga, hermanos.